Bienvenidos a este espacio que BLA Global comparte con todos ustedes, las experiencias que vamos teniendo con relación a todo este trasegar de los estándares internacionales y ahora con incidencia fiscal. Y queremos tratar un tema con ustedes relacionado con algo que pareciera no tener la importancia, o al menos no se le está dando la importancia debida, como son las políticas contables y los principios de contabilidad, debido a que no solamente tienen la incidencia, pues obviamente natural de la parte contable, sino de la parte ahora fiscal. Y para ello contamos con la presencia de un colaborador, de un ya amigo y colega, que es Andrés Micolta, quien nos apoya también en la parte de tips que ustedes pueden muy bien observar dentro de las publicaciones que realizamos nosotros. Bienvenido, Andrés. Muchas gracias. Es como estar en casa otra vez. Gracias, Andrés. Con Andrés hemos estado precisamente compartiendo algunas de las percepciones que se tienen cuando vamos a las empresas y tenemos precisamente que evaluar, mirar qué es lo que está pasando con esas políticas. Porque se habla mucho de políticas, pero en sí pareciese que no tuviéramos claro realmente qué es la política. Confundimos políticas con procedimientos, a veces creemos que la política es algo genérico y últimamente me he estado inclinando por decir lo que uno no sabe qué contestar, pues echémosle la culpa a la política. Entonces uno pregunta algo, dice, es que esa es la política. Uno dice, listo, ¿y dónde está la política? Y cuando uno va a ver o está inconclusa o lo que uno tiene de política no es lo que está haciendo. ¿Qué hacemos, Andrés, entonces para ver cómo le damos forma a esta temática de las políticas contables y alrededor de ello giramos con los principios? Pues para no solamente soportar la contabilidad, sino que cuando la administración de impuestos nos pida las políticas contables, pues le podamos decir, mire, con esto fue que yo elaboré los estados financieros, debido a que ese es el punto de partida para lo fiscal. Bueno, primero que todo, otra vez muchas gracias. Estar aquí charlando, conversando es muy enriquecedor. Y bueno, yo pensaría que de entrada esta reforma tributaria ha sido muy distinta a las demás. El estatuto tributario antes, o por lo menos cuando yo comencé en esta carrera, la práctica o la cultura era que lo que decía el estatuto tributario casi que era una obligación hacerlo dentro de la contabilidad. Correcto. Entonces el estatuto me decía cómo depreciar, me decía usted tiene que contabilizar o registrar contablemente la depreciación fiscal o la que le dice el estatuto. O sea, tenía una incidencia muy fuerte sobre lo contable, correcto, eso es así. Entonces, digamos que la cultura, la tradición era, para yo no complicarme, entonces yo hago lo que dice el estatuto tributario. Entonces, me evito de un mayor trabajo y le cumple la DIAN, que digamos que para muchos colegas es como lo más importante. Quiero resaltar ese punto, Andrés, porque creo que ahí es donde nace o se desprende todo este tipo de cosas. Durante muchos años hemos trabajado con una adaptación, para no herir susceptibilidades, que la contable se adapte a los requerimientos fiscales. Y últimamente he visto que hay situaciones en las que ni siquiera es fiscal, sino que es la costumbre, como así se ha hecho toda la vida. Entonces, pues, yo para qué me enredo y nunca me ha pasado nada. Aquí me han venido a revisar y pues todo está bien, o al menos creemos que está bien. Pero cuando vemos algunas situaciones, pues eso no está ni en lo contable ni en lo fiscal, sino que es fruto de costumbres que se han venido desarrollando, o sea que el mercado mismo ha venido desatando. O sea que eso es verdad lo que tú dices, un apego muy, muy grande a la parte fiscal, que la contabilidad se parezca lo que más se pueda a la parte fiscal, que haya la menor cantidad de diferencias y todo esto. Cuando viene el estándar y nos habla de políticas contables, cuando sale la ley 1314 del 2009 y nos dice que debe haber diferencias, pues entonces, que no es lo mismo lo fiscal, que no es lo mismo frente a lo contable,
pues genera como una especie de un ambiente como raro, la gente decir, pero ¿cómo así que lo contable no es igual a lo fiscal? Y eso genera, pues empieza a generar como un ambiente enrarecido, porque casi que todo lo que hacíamos era pensando en lo fiscal. Ahora se supone que pensamos en lo financiero y como consecuencia, como es el deber ser, pues hay un resultado o una incidencia fiscal, ¿cierto? Ese sería como digamos, como el orden del tema. Sí, señor. ¿No? Y lo chévere, o digamos que lo diferente que atraviesa esta reforma es que cambió las reglas del juego. Sí. Entonces, prácticamente ellos lo que han dicho es, las cosas como que se han invertido. Entonces, ahora usted tiene unas reglas o la palabrita que usan ellos mucho es técnica contable. Entonces, usted tiene unos principios, una técnica contable. Entonces, lo que han hecho ellos es, tome la técnica contable y tenga en cuenta eso para los temas fiscales de presentación de impuestos, de que sí llegue. Y en los que no, en los que sí hay como una separación o ellos han visto que, digamos, se pueden ver perjudicados en la recaudación de impuestos, entonces dicen, no, para este tema, entonces aquí le ponemos las reglas que son estas y estas. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa y qué es lo que yo pienso, opino que uno como contador público debe tener muy claro? Y son los principios, y hoy en día uno le toca saber de NIF y le toca saber de tributaria. Independientemente de que, digamos, yo haga el análisis y mi empresa no tenga muchos cambios o que tenga muchos cambios, a uno le toca saber que realmente le toca haber leído a uno mismo qué es lo que yo necesito, qué es lo que le afecta a mi empresa, porque esa es la única forma en la que yo puedo determinar mis políticas contables, empezando por saber qué son políticas contables, porque uno se pone a leer o uno escucha y cualquier duda que tiene alguna persona o alguna interrogante es, revise sus políticas contables y dependiendo de eso, entonces esto y esto otro. Uno, por ejemplo, escucha mucho que la vida útil que depende de su política contable. Y uno dice, pero hombre, ¿en dónde dice que la vida útil es política contable? Y uno se pone a leer el estándar y no, la vida útil es una estimación y es muy distinto a una política contable. Empezando por el hecho de que el cambio de una política contable puede implicar un ajuste retroactivo. Correcto. Cuando una estimación no, una estimación puede cambiar con el tiempo. Yo puedo hacer un cambio sin que me toque hacer un ajuste retroactivo en los estados financieros. Yo creo que ahí es donde radica el tema, Andrés. Empecemos por entender que el punto de partida, que es la contabilidad o la técnica contable o el marco contable para efectos fiscales. Pero precisamente por eso nosotros nos tomamos el trabajo de hablar con el doctor Orlando Corredor y con un video que él había hecho con el Instituto Colombiano de Derecho Tributario, donde resumía de una manera bastante, en mi parecer, muy idónea, muy digerible. Nos decía, el punto de partida es lo contable, pero a través de excepciones se generan nuevos principios y nuevas situaciones fiscales. Sería bueno que lo vieran para complementar lo que estamos hablando, para poder tener claro el tema. Eso es lo primero. Lo segundo, cuando estamos frente a la NIC 8, si estamos hablando del grupo 1 plenas o la sección 10 del grupo 2 NIF para pymes, nos encontramos que específicamente diferencia el mismo estándar. Una cosa son políticas contables, otra cosa son estimaciones y otra cosa son corrección de errores. Y dependiendo de cada una de ellas, que en algunas situaciones se puede dar como que es la una o la otra, el mismo estándar nos ayuda a decir, si tiene estas dos situaciones y se confunde, aplique esta situación. Por ejemplo, si hay una diferencia entre que no sabemos si es un cambio de política o una estimación y un cambio de error, tómela como un cambio de estimación. Entonces, esas situaciones que el mismo estándar nos ayuda a evaluar,
es importante tenerla en cuenta. Pero tú aclarabas allí que fue cuando hice mi interrupción, y es que cuando uno habla de propiedad, planta y equipo, pues una política contable es el método de depreciación. Exacto. Esa es la política contable. Pero la vida útil y el valor residual corresponden a otra situación. Nos metemos en otra función de la práctica contable, que es la estimación. Estimación que nosotros estamos viendo, ya que tocas el tema de propiedad, planta y equipo, que debe estar para efectos fiscales soportada de alguna manera. Es decir, yo no al criterio, o como decimos popularmente, porque quiero, porque me gusta, porque me parece más fácil, coloco esta vida útil. Eso no lo dice ni el estatuto tributario, ni mucho menos la norma. Por eso los invitamos a leer el artículo 137 del estatuto tributario, donde precisamente en su parágrafo nos dice, tenga en cuenta que esto tiene que estar soportado. Esa diferencia que has planteado, precisamente, Andrés, es creo que el punto. No tenemos claro qué es la política, no tenemos claro qué es una estimación y no tenemos claro qué es un procedimiento contable a seguir, que presumimos que es lo que la Administración de Impuestos pedirá como punto de partida, pues para analizar, bueno, como yo reviso a su empresa, pues dígame usted cuáles son sus políticas contables, entréguemela. Y dependiendo lo que yo entregue, pues es lo que será examinado. O sea que a mí me parece un documento muy importante que deberá conservar el contribuyente, porque con ello trabajó su contabilidad y con ello vamos a hacer esa parte. Exacto, a mí me parece muy importante. Lo que yo creo que la mayoría han hecho es que como pues la cultura, han cogido el mamotreto que anda por ahí en internet o el copy page que le dan y han tomado eso y lo han dado como política contable. Pero yo considero que cada empresa es un mundito diferente. Entonces, lo que se debe hacer, usted puede tomar una guía, lo que sea. Claro, pero una plantilla, ¿no? Exacto. Podemos tomar, pero después modelo, hay que personalizarla. Exacto, y es muy importante. Yo creo que, no sé, pues yo soy muy nuevo en este tema de lo tributario, pero me parece que es la primera vez que la DIAN pide un soporte en cuanto a lo contable, sí. Porque digamos que en este momento pues Colombia está pasando por una etapa económica, digamos, complicada. Y la DIAN se ha metido como en un afán o en un proceso de cumplir un objetivo de recaudación. Sí. Y yo considero que es muy importante que no le demos papaya. Entonces, si ahí le están diciendo, lo tengo muy clarito, el parágrafo 2 del artículo 137, habla sobre tener esos soportes. Entonces, si ellos le están diciendo ahí, digamos que lo correcto que uno debería hacer es por lo menos hacer la tarea de no poner una vida útil al ojo, como se dirá coloquialmente, sino hacer la tarea. Ellos dicen ahí que igual faltan muchas cosas por aclarar. Ellos, por ejemplo, dicen que un experto idóneo. Entonces, ¿qué es un experto? Tocaría empezar a revisar. Pero por lo menos sí hacer la tarea de decir, bueno, ¿cuánto será que va a durar esta maquinaria? O hay empresas que son productoras y tienen activos significativos o materialmente significativos para la empresa, para el patrimonio de la empresa. Y materialmente importantes, claro. Entonces, empezar a revisar si realmente cuánto va a durar eso. No sé, revisar con ingenieros que traen la empresa, con la persona de mantenimiento, pero no sencillamente decir que, no, como el mismo artículo 137 trae una tablita con unas alicuotas que son los topes, entonces esta va a ser la vida útil. Yo creo que ahí estaríamos metiéndonos en un error. Yo también lo comparto, Andrés, y pienso que de eso que estás mencionando podemos sacar varias conclusiones. La primera que yo considero importante que debemos tener en cuenta todos es que la metodología tributaria cambió en muchos factores y ubiquémoslo específicamente en esto que toca Andrés Micolta relacionado con la vida útil. Antes manejábamos unas vidas útiles, hoy en día no manejamos vidas útiles, manejamos son límites porcentuales.
Estamos hablando de sistemas distintos. Que yo puedo convertir ese límite porcentual en vida útil es correcto, pero no, la legislación no me está dando a mí en ningún momento una vida útil fija. Me está diciendo, usted escoja lo que dice la contabilidad, pero tenga en cuenta que eso que está en la contabilidad no puede ser superior a los porcentajes que yo coloco. O sea que eso es la primera situación importante. Y así como estamos analizando este artículo, podemos tener en cuenta otras situaciones. Cuando tú mencionas, por ejemplo, la palabra de un perito, bueno, ¿y cómo se va a justificar ese experto? ¿Qué condiciones debe tener ese experto? Ese experto deberá estar registrado en alguna entidad, eso todavía no lo sabemos. Pero todo esto, y yo quiero que quede claro cuando mencionamos, y por eso el motivo de esta charla, es que nosotros jugamos en contra del tiempo. Lo que para la administración de impuestos es a favor, para nosotros es en contra. ¿Por qué en contra? Porque resulta que nosotros tomamos decisiones 2016, tomamos decisiones en el 2017, tomamos decisiones en el 2018 para cada periodo gravable, pero el Estado, a través de la Administración de Impuestos, tiene 3 años. Luego, lo del 2016 lo tendríamos hasta el 2020. Lo del 2017, la Administración de Impuestos tendría hasta el 2021 y lo del 2018 hasta el 2022. O sea que estamos hablando que cualquier decisión que tomemos en este año 2017 podrá tener efectos hasta el año 2021. O sea que estamos muy lejanos, que es tiempo que no sabemos con qué criterios se van a manejar, bajo qué circunstancias se van a manejar. Por eso es tan importante que nosotros tengamos en cuenta qué es lo que estamos haciendo. Principios como el devengo. Analicemos un principio como el devengo, de acumulación o devengo. Bueno, por ejemplo, en ingresos, que es el que más le duele a la gente. No nos podemos a dejarlo general. Ubiquémoslo en ingresos. Ingresos. Y yo creo que ahí hay otro tema que es de cultura y está muy arraigado digamos, al software contable, a los documentos contables. Entonces, una de las cosas importantes y también que se ha incorporado, lo trae la norma internacional y ahorita también lo acogió el Estatuto Tributario. Y prácticamente me está diciendo que yo reconozco o causo el ingreso una vez se da el derecho del recurso. Correcto. En ningún momento pues uno ve que le están diciendo cuando se dé la factura es donde se da el ingreso. No. O sea, los párrafos o en el tema que se ha modificado sobre realización del ingreso, le están diciendo cuando se dé el derecho. Entonces eso es le volaron el caspero a todo el mundo. Entonces es un cambio radical. Sin embargo, digamos que es muy complicado pues que se haga un desprendimiento. Entonces yo reconozco el ingreso sin que sea la factura. Es muy complicado por digamos el manejo y la parametrización de los software. Pero eso es, por lo menos, yo creo que uno debería darse la tarea de leer cuáles han sido los cambios y cuál es la importancia o cuáles son las implicaciones de esos cambios. Que en algún momento digamos que me revisen a mí las políticas o que vayan a revisar mi empresa y digan, bueno, usted despachó este inventario, ya no lo tiene aquí, ya es de otra persona. Se supone que usted ya tiene derecho a recibir la plata que le van a pagar por ese inventario que vendió. ¿Por qué no me reconoció ese ingreso? Entonces son esos temas que a pesar de que, digamos, en este momento no me afecten, puede que en algún momento me vayan a afectar. Y si yo no he leído, si yo no tengo claro eso, si yo no he hecho la tarea como por lo menos de investigar esto que parecen principios como insignificantes, que no tienen ninguna relevancia, que son como dicen por ahí, mamertos, pero es importante yo creo que tenerlos claros, por lo menos darse a la pela, darse una leída. Mira que ahora que mencionabas tú, cuando uno lee en Pymes la sección 23, cuando uno en plenas mira la NIC 18 y próximamente la NIF 15. Uno de los
en lo que más se desgastan tiempo es en precisar el momento en el cual hay que reconocer el ingreso. Viene una explicación tan supremamente grande para que la persona pueda identificar si hay ingreso o no hay ingreso. ¿Para qué serviría el principio de devengo en ingreso? Afecta renta, afecta IVA, afecta las autorretenciones, ¿no? Los dos tipos de autorretenciones, la autorretención de renta que reemplazó la autorretención de CRE y la autorretención que se pide por resolución para ser yo autorretenedor. Afecta el impuesto de industria y comercio, o sea, afecta un poco de circunstancias que puede llegar a tener un solo principio contable, que es el del devengo del ingreso, por llamarlo así. Que es lo que ustedes van a encontrar en su estándar internacional o en su decreto 2420 del 2016, modificado por el decreto 2496. Recordemos que en este 2017 ya estamos aplicando la reforma que le hizo el decreto 2496 al decreto 2420, donde hay enmiendas de la NIF para pymes y donde hay enmiendas a NIF plenas también, en la NIC 40, en la NIC 41, en la NIC 16. Están en discusión enmiendas al marco conceptual, porque se le ha venido modificando, que es tan importante esto. Situaciones que aparentemente, lo que pasa es que creo que a los contadores nos asusta cuando, Andrés, abrimos el decreto 2420 y salen 2.800 páginas, entonces uno apenas ve 2.800, pues cierra, porque uno dice, ¿qué leo? O sea, la cantidad de información es muy voluminosa. Me parece que ahí faltó, como crítica constructiva, una didáctica para ese tema. A mí me parece que es demasiado complejo tener un decreto tan voluminoso. Simplemente en aras de tener una unificación. Yo lo hubiera preferido como estaba antes, separadito. decreto 2784, que fue reformado por el decreto 3024 y así sucesivamente. Hubiera preferido eso, al menos de manera personal, y lo hago como una crítica constructiva. Ver eso tan gigantesco me parece impresionante. Ahora, hace poco, ya nos acaban de cambiar el marco de auditoría. O sea, ya no solamente es el 0302 que fue incorporado en el de 420, sino que ahora tenemos un nuevo decreto. Se me escapa en este momento y me excuso por el ser tan reciente, no lo tengo presente el decreto, pero para que lo tengan en cuenta de que ya fue sancionado la modificación, para que lo miremos. Estos continuos cambios hacen que los principios cambien, que las políticas contables posiblemente cambien, que haya que hacer adaptaciones a los procedimientos, por ejemplo, de ventas. ¿En qué momento lo reconozco? Lo reconozco en el despacho, lo reconozco cuando recibo la guía de conformidad. ¿En qué momento lo hago? Una persona, para colocarte un caso, que estábamos dictando una charla en la ciudad de Villavicencio, me decía que para ir a Mitú, en Vaupés, había que tomar muchas formas porque la mercancía no era recibida, había que irse en embarcación, una parte en tierra. Entonces cuando llegaba allá me daban la conformidad y entonces yo decía, pues cuando llegue envíen un mensaje de texto, una confirmación, algo, y me decían, es que el internet allá también es malo. Entonces todo ese tipo de situaciones pues hay que tenerlos en cuenta para eso. Pues, lamentablemente esas son las reglas de juego. Entonces, ¿cuál es el procedimiento y qué es lo que hay que hacer? Entonces es cuando regrese el vendedor con la mercancía y la conformidad. ¿Cuándo? Eso es lo que hay que tener en cuenta. ¿En qué momento dejé yo de tener el riesgo y ya lo asumió el comprador? Esos son los elementos. Ahora vámonos con la parte por ejemplo, para estas diferencias que hay entre deterioros, que tiene un concepto
en NIF, bastante amplio, pero que tributariamente tiene otros elementos. ¿Cómo abordamos esta parte, Bueno. al menos de la parte de inventario, de propiedad, planta de equipo, solo por citar dos? Yo creo O que cartera también, que también ese- tiene su provisión. yo creo que esa es una de las cosas pues, interesantes que yo he encontrado en la reforma. Si uno revisa el artículo, por ejemplo, para hablar de propiedad, planta de equipo, si uno revisa el artículo 105, usted lee clarito que dice el deterioro será deducible excepto para los activos depreciables. Y si va al artículo 129, a ver si no me falla la memoria, 129, y va a encontrar que habla de obsolescencia y hace una similitud de obsolescencia con pérdida de valor o deterioro de activos, y habla de activos depreciables y dice que en algún momento ese deterioro podrá ser deducible. Entonces yo por lo menos para este caso de deterioro en propiedad, planta de equipo, siento que falta algo por parte del órgano administrador ahí, porque nos aclara al fin si es deducible o si no es deducible, porque eso puede impactar en otras cosas. Sin embargo, por ejemplo, de hablar de inventarios, igual, hay una similitud o un parecido con el concepto de deterioro contable, a un concepto que usa el estatuto que trajo modificó la reforma, que es una disminución de inventario. Pero Pero lo encontramos en el artículo 64 del estatuto. Pero lo fiscal, por ejemplo, tiene varios numerales. Entonces, en el primer numeral me ponen un tope hasta el 3% para una situación específica. Que son faltantes. Exacto. Para el numeral 2 no me ponen tope. Sin Correcto. embargo, uno con la administración de impuestos nunca sabe. Entonces hay que ver, a pesar de que en el numeral 2 no pongan tope, uno tendría que esperar a ver si en el momento del caso se lo aceptan o no como deducción. En lo contable no ponen ningún límite, uno no va a encontrar en ninguna parte que le digan el deterioro será hasta un 5, 10, 15, no aparece ningún tope. Y es que la finalidad o la función que se supone o presupone de lo financiero es que yo refleje la realidad. Si a mí, Claro. si yo voy a tener un deterioro del 30 al 50%, pues yo reflejo eso. Independientemente de los topes fiscales Exacto. que se tenga. Mientras que el objetivo de la administración de impuestos es que uno no se deduzca mucho porque va a ser menos impuesto y va a ser menos recaudo para ellos. En ese sentido va a haber una diferencia de objetivos y por lo tal, a pesar de que el mismo estatuto diga que el deterioro en inventarios va a ser deducible o puede ser deducible en algún momento, puede que sea una diferencia o temporaria o permanente por la misma situación que no vamos a saber o no conocemos si la totalidad, por ejemplo, del inventario que yo tenga deteriorado contablemente me la acepten o no me la aceptan. Entonces, esa partecita que, por ejemplo, me la van a aceptar, entonces yo sé que va a ser una diferencia temporaria, pero esa parte que yo estoy seguro o desconozco si me la van a aceptar o no, puede convertirse en una diferencia permanente. Claro que sí. Mira Andrés, que precisamente en eso, y siendo, digamos, en la misma línea que has manejado, antes de la reforma no existía el concepto de obsolescencia en inventario, solo existía el concepto de obsolescencia para propiedad, planta y equipo. Sin embargo, había algunas sentencias, ¿no?, del Consejo de Estado, si la memoria no me falla, donde se mencionaban la aceptación de obsolescencias en inventarios. Presumimos que en la nueva legislación pues, se tuvo en cuenta de que ya se podría aceptar ese tipo de obsolescencia y se quedó de manera explícita en el artículo 64 lo que es el inventario. Pero es que el artículo 64 trae unos casos puntuales, no todos los casos, como es, por ejemplo, el ajuste a valor neto realizable. Ese no está contemplado fiscalmente. Entonces, observemos que al analizar el estándar de información financiera, sea pleno o sea de pyme, yo voy a tener una metodología contable y tengo unas alternativas fiscales que me dice, yo acepto es esta parte. Lo demás, como no lo dice que lo acepta, pues incluiríamos no se tendrá en cuenta. Por ende,
ese análisis lo tendremos que hacer, por ejemplo, con inventarios, lo tendremos que hacer con cuentas por cobrar, que tiene los artículos 145 y 146, o que tiene el de propiedad, planta y equipo. Entonces ahí podemos tener nosotros una gama de situaciones. Pero quiero finalizar, porque de esto podríamos manejar mucho, al menos dejar estos tres tópicos que hemos manejado, estas tres temáticas mejor, estas tres temáticas que hemos expresado con relación a políticas contables, la parte de lo que son políticas contables y estimaciones, diferencias, lo que es, por ejemplo, la parte de las vidas útiles o las estimaciones, que no se vayan a confundir, poder tener en cuenta la realización, el proceso del devengo, por ejemplo, para la parte de ingresos, o la parte que estamos mencionando ahora de los deterioros, que debemos estar muy atentos a entender qué nos pide el estándar y hasta dónde el estatuto lo permite. Porque como tú lo expresas muy bien, pues una parte podría ser una diferencia temporaria y otra parte podría ser una diferencia permanente, con un agravante, que en algunas de las situaciones, esto que estamos hablando, depreciaciones, deterioros y demás, me podrían generar en una empresa de tipo manufacturera, me podrían generar doble costeo, que es una situación que no se habla mucho, pero que en algún momento no sabemos qué interpretación le daría la administración de impuestos. Sería importante revisar algunas de las conferencias que han dictado prestigiosas entidades, entre ellas PwC, PricewaterhouseCoopers, sobre reforma tributaria, donde ellos expresan la preocupación de este tipo de situaciones. Como lo pueden observar ustedes, estimados amigos, el tema parece que fuese únicamente, como dice la gente, teoría, Andrés. Entonces, a mí no me hable de teoría, ¿por qué no me hace un ejercicio práctico? Y resulta que el tema tiene un efecto de criterio profesional muy profundo. Y ese criterio profesional, si no lo tenemos claro, personalmente, y creo que tú lo compartes, Andrés, podría salirnos un poco caro. Sí, yo pienso que la conclusión y lo que yo siempre que tengo la oportunidad digo, hay que leer mucho. Sí. Si no estamos como condenados a escuchar o a seguir lo que diga cualquier persona. Es correcto. Entonces yo creo que para desarrollar y tener un criterio o un concepto frente a lo que le toca a mi empresa o lo que le toca a mis clientes, hay que leer. Y esto parece igual muy complicado, pero hay que darse la pela de leer y revisar, escuchar. Yo creo que una de las mayores fuentes de conocimiento es el debate. Y para uno debatir o discutir, hay que leer, tienen que crear su propio concepto. Y yo creo que a partir de eso entonces se van gestando, se van dando cosas interesantes para esto que es la contaduría hoy en Colombia. A mí me parece que para finalizar esta charla, este planteamiento que tú has dado, lamentablemente en los debates, Andrés, siempre buscamos tener la razón. Y yo digo, en un debate hay que buscar la razón. Puede ser que uno esté viendo las cosas desde una perspectiva, pero puede ser que alguien me haga ver que lo que opina me puede cambiar esa perspectiva. Adicional a eso, hay que estar atento a los distintos conceptos que está sacando la Administración de Impuestos, que con frecuencia emite. Por ejemplo, recientemente emitió ya un concepto en el mes de junio relacionado con el manejo de descuentos condicionados, descuentos financieros, donde ya manifiesta que hay que seguir lo que dice el estándar, porque para efectos del Estatuto Tributario pues no hay nada puntual, y cuando no hay nada puntual tenemos que acogernos al artículo 21-1, que nos dice el punto de partida es la norma contable. Entonces, si hay algo específico en el estatuto, pues cogemos lo específico, y cuando no, pues tenemos que tomar lo que nos diga la contabilidad. Nuevamente agradecerte, Andrés, por este espacio. Muchas gracias a usted. Nos sigas apoyando con esos tips que tú muy bien realizas, y que para nosotros es un gusto compartirlos con toda esta comunidad. Tratamos de que sean de carácter profesional,
Yo siempre digo, entre más tengamos fuente de conocimiento, y no pretendemos tener la razón, sino al menos colocar nuestro punto de análisis en este tema. A todos ustedes muchas gracias, esperamos que estos temas les sean de utilidad y al menos vayamos formando criterios y que no nos coja descuidados el futuro. Planeemos, hagamos una planeación, no nos pongamos a simplemente mantener lo que siempre hayamos hecho, porque de pronto el quedarnos estáticos nos pueda generar otro tipo de consecuencias. Sí, señor. Esperamos seguir contando contigo, Andrés. Igualmente, por acá estaré molestando. Y a todos ustedes, hasta una próxima ocasión. Muchas gracias. Hasta luego.